¿Por qué algunos hombres parecen sabotear deliberadamente su propia vida, incluso sin ser conscientes de ello? ¿Por qué cometen una y otra vez los mismos errores, culpan a los demás de sus fracasos y permanecen estancados durante años, sin mostrar ningún crecimiento interior? La respuesta, quizás, no reside en la falta de intelecto. Muchos de ellos pueden ser perfectamente inteligentes, educados e incluso carismáticos. El problema es más profundo. Radica en la inmadurez emocional, en reacciones automáticas e inconscientes y en una profunda resistencia interna al cambio. No es la estupidez de la mente, es la estupidez del alma, congelada por el miedo a su propia evolución. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase no es solo una metáfora filosófica, es un diagnóstico directo del estado en el que viven millones de hombres. No viven ellos, sino que son vividos por su pasado, sus miedos, sus patrones inconscientes. No son tontos por naturaleza, simplemente están ciegos a lo que ocurre en su interior. Hoy analizaremos 6 claros signos de un hombre atrapado en sus propias limitaciones. No porque no pueda salir, sino porque no es consciente de que está atrapado. Y mientras reflexionas sobre esto, hazte una pregunta honesta: ¿has visto estas características en otros, o quizás en ti mismo? Porque la forma más peligrosa de la estupidez es aquella en la que vivimos a diario, considerándola normal. Primero, está convencido de que lo sabe todo. Uno de los rasgos más destructivos del hombre inmaduro es su sincera convicción de que ya lo ha comprendido todo. Cree que no tiene nada más que aprender, que su opinión es la verdad, y cualquier desacuerdo es una tontería o una hostilidad. Confunde el volumen con la profundidad, el conocimiento superficial con la verdadera comprensión, y la seguridad con la sabiduría. Una persona así adora hablar, pero casi nunca escucha. No busca expandir su pensamiento, sino reforzar su ego. En lugar de cuestionar sus propias creencias, las esconde tras muros de ironía, burlas y resistencia a lo nuevo. Se rodea de personas que solo confirman su visión distorsionada del mundo, evitando cualquier punto de vista que pueda desmantelarla. Carl Jung señaló que mucha gente juzga, pero no piensa, porque pensar requiere esfuerzo, y el tonto evita el esfuerzo a toda costa. Y aquí reside la ironía tragicómica: precisamente quien cree saberlo todo es quien menos comprende. Mientras el sabio duda, busca, pregunta y crece, el necio permanece prisionero de su ilusoria omnisciencia, tropezando una y otra vez con la misma piedra y llamándolo experiencia. Segundo, nunca asume la responsabilidad. El hombre necio es un maestro de las excusas. En su mundo, él es siempre una víctima de las circunstancias y nunca su creador. Si una relación fracasa, las culpables son las mujeres. Si su carrera no avanza, la culpa es del jefe. Si no tiene dinero, la culpa es del sistema, del país, del gobierno, de cualquiera, menos de él mismo. Busca culpables, no causas. Señala con el dedo hacia afuera, con tal de no mirar hacia adentro. Pero esto no es solo negación, es una profunda huida de sí mismo. Carl Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y es cierto, para el hombre inmaduro, reconocer su responsabilidad significa ver su papel en sus propios sufrimientos, y ese encuentro es demasiado doloroso para su frágil ego. Teme admitir que sus propias elecciones, miedos e inacciones son la causa de su situación actual. Sin embargo, en esto reside la tragedia: al evitar la responsabilidad, pierde poder. Porque cada vez que culpas a otros, les entregas voluntariamente el control de tu vida. El hombre sabio se pregunta: ¿qué puedo cambiar? El necio pregunta: ¿a quién puedo culpar? Uno crece, el otro se estanca. Uno avanza, el otro da vueltas en círculo, sin entender por qué la vida no cambia. Tercero, no sabe manejar sus emociones. La impulsividad emocional es uno de los rasgos más notables de la necedad. El hombre necio reacciona antes de pensar.
Estalla sin motivo, se ofende por nimiedades y destruye relaciones con arrebatos repentinos que a él le parecen justificados, pero que en realidad socavan la confianza, la reputación y la estabilidad interna. Ya sea un estallido de ira en una discusión, un comportamiento abrupto y temerario bajo presión, o una agresión silenciosa en una situación incómoda, él no controla sus sentimientos, está sometido a ellos. No entiende que los sentimientos son señales, no órdenes. Paradójicamente, percibe su inestabilidad emocional como una manifestación de fuerza. Soy como soy, simplemente digo la verdad, no soy hipócrita. En realidad, no es fuerza, es debilidad envuelta en autodefensa. Como dice el libro de Proverbios, el necio derrama todo su espíritu, pero el sabio lo retiene. Jung advertía, hasta que no te des cuenta de lo que sucede en tu interior, esto te controlará. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de emociones. Para un hombre que no sabe controlarse, sus sentimientos reprimidos se convierten en su destino. Destruye lo que podría haber construido, lastima a quienes lo aman y arruina su propia paz solo porque no ha aprendido a ser honesto consigo mismo. En la raíz de este caos emocional a menudo yace el miedo, miedo a parecer vulnerable, miedo a no ser comprendido, miedo al silencio. Equipara el silencio con la debilidad y la sinceridad con el peligro. Por eso, en lugar de reconocer y procesar sus emociones, las esconde. Pero los sentimientos no desaparecen, irrumpen en forma de ira, sarcasmo, comportamiento controlador o orgullo ostentoso. No le enseñaron a sentarse en silencio con sus emociones, y por eso hace ruido para no escucharse a sí mismo. Pero la verdad es sencilla. Una persona que no sabe manejar su mundo interior siempre será rehén del exterior. Y hasta que no lo entienda, todo lo que construya será destruido por sus propias manos. Cuarto, se rodea de necios. Muéstrame el entorno de un hombre y te mostraré su futuro. El necio, sin darse cuenta, construye a su alrededor un círculo en el que sus debilidades no son evidentes. Elige amigos no por su profundidad, sino por su comodidad. Se siente atraído por quienes lo halagan, asienten y le dan la razón, pero no por quienes pueden desafiar su pensamiento. ¿Por qué? Porque junto a personas inteligentes siente su inseguridad, junto a los éxitos o su mediocridad, y junto a quienes dicen la verdad, el dolor de la destrucción de su propia ilusión. Evita a los mentores, ridiculiza a los ambiciosos y prefiere ser el más listo en un círculo débil que un aprendiz entre los fuertes. Para él, es más importante sentirse superior que crecer realmente. Carl Jung habló de cómo absorbemos inconscientemente la atmósfera en la que vivimos. Y si un hombre está rodeado de chismes, quejas, pereza y envidia, esto no solo le afecta, sino que se convierte en su norma, su telón de fondo, su destino. El hombre sabio elige de otra manera. Busca a quienes le ponen espejos, no máscaras, a quienes no temen decirle, puedes hacerlo mejor. Él elige el crecimiento, incluso si es incómodo. El necio elige la comodidad, incluso si es perjudicial. Porque en una compañía donde nadie crece, el necio puede seguir fingiendo que ya está en la cima. Quinto, persigue el placer, no el significado. El hombre necio vive cautivo de sus deseos. Busca placeres fáciles, gratificación instantánea y recompensas inmediatas, incluso si esto lo destruye a largo plazo. Comida, sexo, series, scroll infinito en redes, cualquier cosa con tal de no quedarse a solas consigo mismo. No se desarrolla, se distrae, no construye, consume, no avanza, huye de un vacío interior. Este comportamiento emana de su yo inferior, la parte que teme el dolor, el miedo y la disciplina. Jung enseñó, en el ser humano hay una lucha eterna entre su yo superior y su sombra. El necio no lucha, se rinde. Vive bajo el control de la sombra, que promete placer y roba el sentido. Evita el esfuerzo, la postergación, el trabajo interno. Elige la facilidad de la hora en lugar de la fortaleza del mañana. Y luego se despierta con un vacío, con un cuerpo lleno de hábitos y un alma desprovista de propósito. El problema no es el placer en sí, sino que se ha convertido en su Dios.
Una persona incapaz de posponer la gratificación se convierte en su esclava. Y cuanto más a menudo cede a la tentación, más débil se vuelve su voluntad. En él desaparece la fuerza para soportar la incomodidad. Pierde el enfoque, la pasión, el fuego. Con el tiempo, se vuelve alérgico al esfuerzo e indiferente a las ambiciones. Confunde el placer con la felicidad y no comprende por qué, con cada nueva complacencia, se siente más y más vacío. El mundo moderno solo echa leña al fuego. Con un solo deslizamiento puede escapar del aburrimiento, la soledad, el dolor. Vive en un sistema que le vende placer al precio de su significado. Pero el alma se atrofia si no se la desafía. Y en esta lenta agonía, el necio empieza a confundir el estancamiento con la paz. Llama a su vacío interior una vida tranquila, aunque en realidad solo se aleja cada vez más de su propio potencial. Sexto, nunca aprende de sus errores. Este es, quizás, el principal signo de la necedad, repetir los mismos escenarios con la ingenua expectativa de un resultado diferente. El hombre necio fracasa y no cambia nada. Vuelve a entrar en relaciones tóxicas, toma decisiones financieras destructivas, cae de nuevo en las mismas trampas emocionales. Gira en círculo, llamando a esto experiencia. Carl Jung lo denominó repetición compulsiva, el impulso inconsciente de revivir una y otra vez heridas y patrones familiares, simplemente porque son habituales, duelen, pero son conocidos. Y ahí radica su trampa. El necio nunca se detiene para preguntarse, ¿por qué siempre me encuentro en la misma situación? Se apresura a culpar a alguien y se salta la lección que la vida intenta persistentemente enseñarle. Pero los errores no son enemigos, son maestros. La vida susurra primero en voz baja, luego habla fuerte y después grita. Pero si no escuchas, estás condenado a repetir. El hombre sabio ve sus errores como espejos. Aprende, procesa, se adapta. Utiliza el dolor como combustible para el crecimiento. El necio simplemente sufre y sigue dando vueltas. Pero el problema no es solo en las acciones, el problema es la incapacidad de detenerse y escuchar. Muchos necios no solo repiten errores, ni siquiera intentan entender por qué suceden. Interrumpen, no escuchan, no preguntan. Están enamorados del sonido de su propia voz y temen el silencio en el que podrían escuchar la verdad. Una verdad que puede herir, pero también sanar. La paradoja es que detrás de toda esta verborrea a menudo se esconde el miedo. Miedo a equivocarse, a no ser reconocido, a ser vulnerable. Pero es precisamente este deseo constante de hablar, de probar, de gritar lo que revela su debilidad. El hombre sabio es diferente. Escucha más de lo que habla. Busca nuevas perspectivas, reflexiona, reconoce que no lo sabe todo. Por eso crece, por eso es respetado. Así que hazte una pregunta honesta, ¿aprendes de tus errores o simplemente sufres sus consecuencias? ¿De verdad escuchas o solo esperas tu turno para hablar? La necedad, como dijo Jung, no es una deficiencia de inteligencia, sino una deficiencia de conciencia. Es la negativa a mirar hacia adentro, a aceptar tu parte en lo que sucede y a cambiar. Pero la buena noticia es que la conciencia es una elección. Y desde el momento en que empiezas a ver con claridad, dejas de ser un necio. Mantente curioso, sé humilde y no dejes de crecer. Ya hay demasiados necios en el mundo. Sé la excepción. Gracias por ver.